Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Perú. A 7 días de iniciar las protestas de transportistas, aumenta la paralización. Vías bloqueadas, asalto a un peaje, 4 personas muertas reportadas hasta el momento. ¿Son legítimas esas protestas o es otro capítulo de los intentos de desestabilización contra el gobierno de Pedro Castillo? Vamos a analizarlo. En Noticia Costa Rica, ¿qué le espera al país centroamericano en los próximos 4 años con el presidente electo Rodrigo Chávez? ¿Tiene con qué cumplir sus promesas de hacer de nuevo de Costa Rica el milagro centroamericano? Vamos a profundizar en ello. En Noticia Rusia y Ucrania, falsificaciones flagrantes en medio de una campaña de propaganda occidental para desviar la atención. Es la denuncia del canciller Sergei Lavrov sobre la presunta masacre de civiles en la ciudad de Bucha cometida por militares rusos. El gobierno de esta nación pide que el tema sea llevado al Consejo de Seguridad de la ONU. Reino Unido se ha opuesto. Es un complejo asunto que analizamos. Noticia casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Perú, jornada convulsa en varias ciudades del país en medio de un paro de transportistas. El Ejecutivo accede a eliminar el impuesto y reducir precios de combustible, una de las principales demandas. Vamos a revisar los hechos. En varias ciudades, los transportistas acataron el paro. Las razones, el alza de los precios de combustibles, peajes y fertilizantes para agricultores, entre otras demandas. El ministro de Defensa intentó persuadir a los huelguistas. Ya les dije del impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Segundo, la Sutran. También ya se dispuso que entre en reorganización la Sutran. Tercero, el peaje. Ya se está negociando con las empresas las concesiones para revisar los contratos. ¿Ok? El peaje, les estoy diciendo que ya se están negociando. ¿Por qué? Porque si el servicio no se da adecuadamente, no tiene por qué cobrar. Estamos trabajando en eso, por favor. Durante la jornada, algunos individuos actuaron de forma violenta y se registraron saqueos a comercios, específicamente en la ciudad de Ica. Se cree que fueron personas infiltradas. Según la policía de Lima, 50 personas han sido detenidas y el gobernador confirmó que una persona falleció al interior de una ambulancia cuando era trasladada de urgencia, pero no pudieron sortear los bloqueos de calles. La Defensoría del Pueblo recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse en forma pacífica y respetando los derechos de los demás. Esta tarde, el Consejo de Ministros anunció por decreto supremo la exoneración del impuesto selectivo al consumo de los combustibles para los transportistas nacionales y la reducción de los precios a los combustibles, que entró en vigencia de inmediato. Los precios de referencia en la petrolera nacional se redujeron de la siguiente manera. La gasolina 84 se redujo en 21,3%, la gasolina 90 cayó un 17,9%, el diésel BVS 50 se reduce en 11,4% y la diésel B5S 50 retrocede un 8,6%. Este sería el resultado de un pacto alcanzado el fin de semana entre el gobierno y los dirigentes del gremio de transportistas de carga pesada, que otros gremios no están dispuestos a acatar, por lo que convocaron a una nueva jornada de huelga este martes en todo el país. ¿Cuál es la situación a esta hora? La situación esta noche. Le preguntamos a nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Ramiro, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a la audiencia de Telesur. Actualmente las cosas están algo más calmadas, pero hace pocas horas la situación era más convulsa. Y es que se ha acatado de manera nacional este paro convocado por el gremio de transportistas y conductores. ¿Por qué? Debido al alza de los precios de los combustibles
al alza de los precios de los peajes y a los fertilizantes que utilizan los agricultores. Todo esto pese también a que ya se había llegado a un acuerdo con el gobierno para exonerar el impuesto selectivo al consumo de los combustibles en un 90%, exonerar también el impuesto general a las ventas, algunos productos de necesidad primaria básica, y a la revisión de los contratos de todos los peajes a nivel nacional. Hay que señalar que han habido 4 fallecidos, 4 lamentables muertes ocurridas en Huancayo, debido a los bloqueos, a los enfrentamientos, a los saqueos y a todos estos conflictos que han habido en estos días. Estamos en el 7º día de huelga, de paro, y digamos se ha generado en todo el país ha ocurrido esto, ¿no? El gobierno, debido a esta intensa conflictividad que ha habido, ha hecho un llamado a la calma y han condenado los actos de vandalismo. A pesar de eso, han señalado de que harán respetar el principio de autoridad si es que prevalecen los actos de violencia. Sí, y las principales vías bloqueadas, algunas muy importantes, incluso que afectan a Lima, la capital. Te preguntamos esta noche si ya esta situación también está más tranquila. Sí, bueno, la carretera central, que es una de las principales vías de acceso a Lima, estuvo bloqueada durante la tarde, pero el ministro de Defensa, José Luis Gaviria, anunció que ya se habían desbloqueado esas principales arterias. Lo mismo, digamos, ocurrió en un distrito aledaño que se llama San Juan del Lurigancho, pero ya a estas horas de la noche ya toda la situación se ha normalizado. En todo caso, el paro continúa, Ramiro. Sí, el paro continúa. Han dicho que se va a levantar el paro continúa. Bueno, se tiene previsto de que continúe hasta el día de mañana, hasta 2 días, 5 y 6. Muy bien, esperamos entonces cómo avanzan ese llamado que ha hecho el gobierno del presidente Pedro Castillo a la calma y al diálogo. Gracias, Ramiro, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Nicolás Lynch, sociólogo, exministro de Educación, ex embajador en Argentina, profesor de Sociología en la Universidad de San Marcos, nos acompaña desde Lima. Profesor Lynch, muy buenas noches. Un placer saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches, a su disposición. Muchísimas gracias. Profesor Lynch, en un contexto general, esta situación de este paro que cumple 7 días se suma a los llamados de vacancia al presidente Pedro Castillo, a los llamados a las mociones de censura a los distintos ministros del presidente. En este contexto político, ¿cómo evalúa usted este paro de 7 días de los transportistas? Bueno, digamos, aumenta una situación ya de por sí grave, ¿no? Porque tenemos por un lado una derecha que es mayoría en el Congreso, que hasta ahora no acepta el triunfo del presidente Castillo, ocurrido hace medio año, un poco más, y por otra parte el gobierno del presidente Castillo, que ha ido retrocediendo paso a paso hacia atrás, ¿no? Y hace unos 10 días el propio presidente decía en el Congreso que se olvidaba del tema de la Asamblea Constituyente y recitaba artículos de la propia Constitución de 1993, frente a la cual se levantó como el programa de su gobierno. Entonces nos encontramos en una situación política bastante complicada, ¿no? El objetivo de Castillo en este momento es durar, y ya el objetivo de producir alguna transformación o desarrollar reformas ha quedado de lado. Es durar, y durar ya sabemos qué significa en el Perú. Lo tuvimos ya hace 10 años con Ollanta Humala. Durar significa continuar con la misma política neoliberal de los últimos 30 años, ¿no? Bueno, a esto se suma, sí, dígame. Lo estamos escuchando, profesor Lynch, adelante. Sí, esto significa, digamos, en los últimos días, un aumento de la tensión producto de las subidas de precios que tienen su origen en la situación internacional, pero que no han sido respondidas con ningún programa ni de izquierda ni de derecha por el gobierno del presidente Castillo, ningún programa antiinflacionario, sino más bien una reacción frente a reclamos específicos.
Yo creo que es urgente para la salud inmediata del país que se levanten no solo medidas de alivio inmediato a los transportistas, sino que estas medidas estén en un programa de conjunto de enfrentamiento a esta inflación que, como hemos vivido una política de ajuste constante, absoluto en el Perú, ya la gente se había un poco olvidado de la inflación, vuelve ahora. Ojalá que hayan medidas que no solo carguen en los hombros del pueblo, sino que también afecten las extraordinarias ganancias que, por ejemplo, tienen las empresas oligopólicas mineras, ¿no? Que se niegan a pagar mayores impuestos cuando justamente han subido las materias primas que transan en el mercado internacional, ¿no? Sí, profesor Lynch, y en este contexto vemos este paro de 7 días de los transportistas que han logrado bloquear vías muy importantes, principales arterias que atraviesan el país. ¿Usted cree que también hay un asunto, un objetivo político en esta protesta, en este paro? Bueno, la derecha y la extrema derecha en el Congreso han fracasado ya en 2 intentos de vacancia, ¿no? En los últimos 3 meses, digamos. Esto hace que opten hoy por la vía de las calles. Algo que era privativo de las fuerzas de izquierda, de centro izquierda, ahora tiene también a la derecha agitando con cualquier problema que encuentre para lograr desde la calle la salida de Castillo, ¿no? Sí, indudablemente hemos visto a excongresistas fujimoristas como la señora Moyano, por ejemplo, agitar en estos días en la calle la vacancia del presidente Castillo, ¿no? ¿Por qué cree usted, profesor Lynch, que el gobierno va dando los pasos para apagar incendios y no se adelanta a los hechos, no genera mayores estrategias para poder contener esta situación que por momentos pareciera que se le saliera de las manos? ¿Por qué cree usted? Como le decía, es un gobierno que ha perdido programa, es un gobierno que ha perdido base social, que ha perdido orientación, ¿no? Entonces, en estas condiciones se agudiza su falta de reflejos, que ya era notoria desde hace varios meses, se agudiza, ¿no? Y al mismo tiempo tiene a una derecha muy beligerante al frente, que ha fracasado en sus intentos por la vía legal y que traslada esta beligerancia a la calle. Ahora, no es que solo exista agitación de derecha, hay una situación real, como ha dicho su reportero, de problemas que viven los transportistas por el alza del precio de los combustibles, ¿no? Es importante señalar también que los precios de los combustibles desde el ajuste neoliberal del año 1990 están regidos en el Perú por el mercado mundial. O sea, curiosamente nosotros pagamos no lo que puede valer el petróleo o el gas en el Perú, sino lo que cuesta eso en el mercado mundial, ¿no? O sea, en algún sentido tenemos distorsionados también los precios por este ajuste neoliberal permanente que hemos sufrido en los últimos 30 años, ¿no? Profesor Comparativamente... Lynch, permítame preguntarle, ¿y hace cuántos años se padece, hay que decirlo así, se padece porque el que lo paga es el bolsillo del pueblo peruano, esta situación que se mida por los precios internacionales del crudo? Desde agosto de 1990, hace 32 años, ¿no? Sí. Y esto se consolida con el golpe del 5 de abril de 1992 y con la Constitución de 1993, donde se inscribe esta asunción, digamos, de la economía peruana, de la dinámica de la economía mundial, ¿no? O sea, nosotros como economía no tenemos autonomía para fijar los precios básicos, los precios públicos básicos, digamos, en el Perú, ¿no? Esta es una situación que no sucede en la mayoría de países de América Latina. No, realmente no es lo más común, por lo menos en nuestra América Latina, pero esto de alguna manera también tiene maniatado a cualquier gobierno que llegue. Y por supuesto el del presidente Pedro Castillo. Por eso ganó Castillo, porque Castillo dijo que iba a llamar a una asamblea constituyente, ¿no? Por eso sacó la votación que sacó, porque ya sabemos que no hay reforma del sistema neoliberal. Está usted absolutamente amarrado con un modelo económico neoliberal. Por eso es que planteó nueva constitución a través de una asamblea constituyente.
y por eso es tan grave que él mismo lo haya repetido en el Congreso hace 10 días para congraciarse con la derecha, que deja de lado el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y por eso eso es un asunto tan prioritario y tan central hoy día. No hay solución a la crisis fuera de un cambio real, ¿no? Y por eso cree usted, profesor Lynch, entonces que se ha también diluido su apoyo en la base social. Es parte de la explicación. El no haber cumplido con su promesa de campaña. La base popular que protesta en estos momentos votó por Castillo, ¿no? Y en este momento está protestando por la falta de reflejos o el haber dejado el programa con el que gana en julio del año 2021, ¿no? Entonces es una base que lógicamente se revela frente a un gobierno que no ha cumplido con lo que dijo que iba a hacer y que más bien retrocede, ¿no? Ante las exigencias de esta derecha y esa extrema derecha, que también hay que decirlo, que no lo ha dejado gobernar. ¿Y cree usted que será así? ¿Así no se haya logrado los votos de la vacancia presidencial, profesor Lynch? Bueno, se entra a una suerte, creo yo, y lo he escrito hace unos días, a una suerte de arreglos detrás de la puerta, debajo de la mesa, ¿no? Por ejemplo, esta liberación de Fujimori es muy sospechosa, pues, ¿en qué clima político se produce la liberación de Fujimori? En un clima político, creo yo, de entendimiento. No sé si con todas las fuerzas de derecha, pero sí con algunas de ellas, ¿no? Para que los dejen no implementar su programa original, sino durar en el poder. O sea, satisfacer los intereses inmediatos de los que ocupan el poder ejecutivo, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de olvidarse del programa original. ¿Cree usted que hubo alguna negociación en este habeas corpus del tribunal hacia el dictador Fujimori, entonces? ¿Cree usted que hubo alguna probable negociación? Y yo no tengo evidencia al respecto, sí, pero es extraño lo que sucedió, ¿no? Porque hay fuerzas que le dejan pasar algunas cosas al gobierno y en esos días otro organismo distinto del Tribunal Constitucional da una sentencia que anula fallos anteriores de la Corte Suprema señalando que Fujimori debía permanecer en la cárcel. Entonces, como le digo, es extraño, ¿no? Es extraño. Sí. Hay algo debajo de la mesa que no conocemos. Es, de hecho, un ambiente muy, muy complejo. Por último, profesor Lynch, hay en todo este contexto ese, digamos, llamado de distintos sectores sociales a que se haga algo para mantener en paz el país y sobre todo política y de carácter económica. Pero hoy, por ejemplo, veíamos cómo Moody, esta calificadora de riesgos, decía que con tal certeza, sin tampoco tener pruebas, que el presidente Castillo no iba a terminar el gobierno. Bueno, los prospectos, digamos, si esta dinámica continúa, de agresividad de derecha y extrema derecha por un lado, ineficacia del gobierno, síntomas de corrupción y al mismo tiempo falta de medidas para enfrentar esta alza de precios, todo este ambiente no da efectivamente una buena perspectiva al gobierno de Castillo, ¿no? No da. Ahora, hay que decirlo que esta crisis sí tendría salida, si es que, por ejemplo, se hubiera aprobado la tímida reforma tributaria que planteó el ministro de Economía anterior, ¿no? Que era un hombre de más talante reformista que el actual, que es un tecnócrata neoliberal, ¿no? Sin embargo, el Congreso le rechazó esta reforma tributaria, que básicamente tocaba la sobreganancia minera, ¿no? La sobreganancia minera que no existió en 3-4 años anteriores, que existe ahora y que hay un lobby que se mueve para que no se toque, ¿no? Sí tiene el país herramientas para salir adelante, por ejemplo, aplicando esa tímida reforma tributaria. No se hace simplemente, ¿no? O uno de los gremios en lucha, que es el gremio de los lecheros, 500.000 de familias lecheras en el Perú, que lo que plantean es ¿qué cosa? Que dos monopolios dejen de importar leche en polvo para que no se caigan al suelo los precios de la leche de vaca, ¿no? Y
simple y llanamente el gobierno hasta ahora no señala nuevas normas al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un lobby que defiende a estas dos grandes empresas oligopólicas, ¿no? En contra de los intereses de 500.000 de ganaderos, por ejemplo, ¿no? Y así muchas otras cosas. Y Castillo no se atreve, digamos, las soluciones están sobre la mesa, pero no se atreve a modificar lo que ha sido regla en los últimos 30 años, ¿no? Siempre a favor del rico y en contra del pobre. Un escenario sin duda muy complejo cuando bien hemos visto que tampoco dejan gobernar y el presidente da marcha atrás en ese plan que lo llevó a la presidencia. Profesor Lynch, un gusto escucharle, gracias por su análisis, muy buenas noches. Las gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Costa Rica, ¿qué le espera al país centroamericano en los próximos 4 años con el presidente electo Rodrigo Chávez? ¿Tiene con qué cumplir sus promesas de hacer de nuevo de Costa Rica el milagro centroamericano? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Es noticia Costa Rica con una política de centro derecha. El electo presidente Rodrigo Chávez promete un acercamiento con países vecinos y cuestionamientos al Fondo Monetario Internacional una vez que asuma el poder el próximo 8 de mayo. Vamos a verlo. El recién electo presidente Rodrigo Chávez promete un cambio radical que impulse la política exterior más cordial, al estrechar lazos con Nicaragua y flexibilizar visas para ciudadanos chinos. En sus primeras declaraciones, manifestó que no quiere relaciones a medias y su intención es nombrar a un embajador en el país vecino de Nicaragua, así como establecer relaciones de respeto con todos los gobiernos legítimos. Rodrigo Chávez, antiguo trabajador del Banco Mundial, indicó que evaluará invertir en infraestructura portuaria y aeroportuaria con China. Asimismo, el economista revisará los acuerdos del Fondo Monetario Internacional por considerar que no cumplen las expectativas del país, el cual, según Chávez, necesita un programa nuevo enfocado a quitar exenciones fiscales, atacar la corrupción tan criticada en los partidos tradicionales, pretender aplicar reformas a través de la vía del referéndum, así como impulsar el empleo y asumir las pensiones en su país, son algunos de los retos de Chávez, con una economía nacional golpeada. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Raquel Bolaños Dávila, artista plástica, activista medioambiental, parte del movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, nos acompaña desde San José. Raquel, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por compartirles un poquito de lo que pasa acá en nuestro país. Muchísimas gracias, Raquel. Primero preguntarles a ustedes, como artistas, como activistas medioambientales, ¿cómo reciben este triunfo del economista Rodrigo Chávez para los próximos 4 años como jefe de Estado de esta nación? Sí, bueno, la elección de Rodrigo Chávez como presidente de Costa Rica nos pone en alerta a los grupos economistas, empezando en especial por la cuestión de género, siendo él acusado por acoso sexual. Nos preocupa muchísimo que nuestro país todavía no tenga una conciencia de género y las mayorías, más que todo las mayorías populares, elijan a una persona sin importar ese tipo de acusaciones. También con respecto a lo que tiene que ver con el ambiente, notamos un plan de gobierno que es bastante escueto en el tema, no dice exactamente qué se va a hacer ni cómo, pero sí ponen hincapié en que quieren la descarbonización y quieren que el país avance en ese sentido.
sin embargo no toman en cuenta el plan hecho por el gobierno actual. También nos preocupa muchísimo el tema de la pesca de arrastre. Ya logramos que se prohibiera, porque la pesca de arrastre viene a acabar con toda la riqueza marina, devasta lo que está a su paso, y era uno de los triunfos de los grupos populares y ecologistas, y ahora otra vez entra en discusión y otra vez vienen las luchas por el tema de pesca de arrastre. También tenemos la posibilidad de que el país se abra a la explotación de gas natural y la explotación petrolera. Sabemos que el gas y el petróleo vienen juntos, no podemos decir que solo vamos a extraer gas. También la posibilidad de la minería a cielo abierto. Entonces, en cuanto a los temas ambientales, los grupos populares obviamente estamos al tanto de qué va a pasar y esperamos presentarle al presidente electo también una lista de peticiones y tratar de lograr llegar a acuerdos para proteger nuestro medio ambiente. Raquel, sobre un tema que estuvo muy marcado en los medios de comunicación en medio de los ataques entre ambas campañas, la de Rodrigo Chávez y la del expresidente José María Figueres, pero siempre estuvo de presente el acoso sexual y laboral en los tiempos de trabajo en el Banco Mundial del economista Rodrigo Chávez. Usted nos habla de una alerta que sin duda está allí, pero ¿cuánto hay de realidad y de verdad en esto para entender que no fuera solamente parte de las acciones de campaña de uno y otro lado para acusarse, para convertir en todo este show que fue así lamentablemente ambas candidaturas? Sí, lamentablemente la campaña política fue más como una telenovela, en especial la segunda ronda, donde estos dos candidatos se tiraban sus trapos sucios, unos por Figueres en el caso de corrupción y el hecho de que tuvo que estar en Suiza más de 10 años esperando a que el caso o el tema prescribiera. Y en el caso de Rodrigo Chávez, con estos temas de acoso sexual, también salió a la luz un video donde él estaba pues haciendo insinuaciones a una persona que no sabemos quién sería, pero al final, y no fue una campaña de ideas, no hubo una claridad en temas, no pudimos discutir a profundidad, sino que más bien se mantuvo en un tono muy populista, desgraciadamente. Y en cuanto a la acusación que se hizo, efectivamente Chávez fue despedido de su cargo. Yo me solidarizo con las mujeres que presentan este tipo de denuncias. Sería de mi parte como mujer muy penoso dudar de la palabra de las mujeres, y es un caso en el cual no fue una acusación, sino que fueron varias. Entonces, me parece que eso es algo que la población tuvo que haber tomado en cuenta en su momento. Desgraciadamente, no tenemos suficiente conciencia de género como país, y es un tema en el cual tenemos que seguir educándonos y sensibilizándonos. Tenemos, por ejemplo, un premio Nobel de la Paz que también fue acusado de acoso sexual recientemente. El caso del expresidente Arias llevó mucho el tema a la luz, pero sin embargo nos hace falta mucho crecer como sociedad. Sí, sin duda es muy alarmante, por eso de hecho se lo preguntaba. Y profundizando aún más en este tema, Raquel, ya que usted nos cuenta de ello, lo aprovechamos. ¿Qué se necesita en términos de legislación para poder avanzar en la protección en todo sentido a las mujeres trabajadoras? Sí, por ejemplo, uno de los temas que es muy importante es que tengamos un pago de salarios igualitario, tanto entre hombres y mujeres. Desgraciadamente, incluso en el aparato estatal, los hombres ganan más que las mujeres, y eso es algo que hay que corregir inmediatamente. También me parece que es fundamental el tema de la educación. El tema en el sector público sucede esto. En el sector público. En el sector público también sucede. Imagínese usted. Y es casi que una norma, se ha vuelto algo natural. Entonces. Sí, es un proceso lento, pero es algo que tenemos que asumir como sociedad para que tanto hombres y mujeres tengamos igualdad de condiciones. En cuanto al Estado, se ha tratado de tener equidad de género en cuanto a personas que se emplean en los diferentes puestos, también la representación en la Asamblea Legislativa, pero es un tema que definitivamente se tiene que seguir tratando, además del tema de violencia de género, donde tenemos la criminalización decenas de mujeres todos los años
por asuntos de violencia de género, y a pesar de que existe una ley que protege a las mujeres, por lo menos el papel, existe una sociedad machista, patriarcal, en la cual muchísimos hombres optan por matar a su pareja antes de permitirle tener su libertad. Y eso es algo que tenemos que afrontar tanto a nivel institucional, legal y también a nivel de sociedad. A nivel cultural, sin duda. Raquel, usted nos hablaba de otro punto que también pasó por debajo de la mesa, y es cuál es el plan programático de una campaña que ya además se convierte en gobierno, como será después del 8 de mayo, con tantos problemas que afectan al país: aumento del desempleo, aumento de la pobreza extrema, una inflación creciente que no logra detenerse. Y allí permítame detenerme con respecto a lo que deja además en deuda este gobierno del presidente Alvarado: más de 1.700 millones de dólares de una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Raquel, ¿me escucha? Sí, le escucho, perdí la cámara, pero sigo Sí. adelante. Bien, adelante, sí, la escuchamos. Costa Rica tiene un 23% de pobreza, ha aumentado la pobreza en los últimos años, con esta crisis del COVID y también con una crisis creciente que ha estado pues latente, más que todo en los sectores rurales, en las costas, y esto es algo que los gobiernos no han sabido afrontar y no han sabido escuchar. Eso es en parte la razón por la cual el sector popular, especialmente las provincias de Punta Arenas, Guanacaste y Limón, votaron por Chávez. Tenemos también desempleo, en el cual 15 de cada 100 habitantes están en desempleo. Eso es una cifra preocupante y también es una cifra histórica. Y además tenemos que recordar que Chávez fue electo solamente con el 52,9% de la población en segunda ronda. En primera ronda fue mucho menos. Entonces, también tomar en cuenta que el voto a Chávez ha sido un voto anti-Figueres. Muchas personas que no querían ver al expresidente Figueres como presidente votaron por Chávez. Entonces, el equipo de gobierno tiene que hacer esta lectura y se tiene que dar cuenta que este no es un gobierno que tenga el apoyo popular. En este caso tienen que estar atentos y escuchar el clamor popular por la justicia, por la igualdad, por fortalecer el Estado, por fortalecer las finanzas, por fortalecer las economías locales y de las familias, y también ir también a apostar por las economías pues solidarias. Entonces es un panorama difícil. El país está en un momento histórico de muchos retos. Tenemos una población sumamente dividida. Eso lo pudimos ver en el pluripartidismo, en el cual teníamos muchísimas opciones, y también hay temas que nos han dividido como población. Por ejemplo, hace años hubo una confrontación interna a nivel de educación de género en las escuelas y los colegios. También los temas de derechos humanos son temas que nos dividen. Entonces es un trabajo muy difícil de unificación y de fortalecer pues el bienestar común, que eso es al final lo que nos debería importar. No solamente los negocios para las corporaciones, los negocios para estos grupos empresariales que siempre tienen la mayoría de las concesiones, incluso del Estado, como se destapó en el caso de la empresa H. Solís, que daba grandes donaciones a los diferentes candidatos, y también los casos de corrupción en las municipalidades. La corrupción es un tema importantísimo a tratar y es una promesa de Chávez. Y bueno, con todo y todo, esperamos que el gobierno nos lleve hacia un mejor camino, pero sí decirle al presidente y a su equipo de trabajo que no olviden escuchar el pueblo, que no olviden escuchar el clamor popular, porque tienen a un país, no entero, pero a un país, a una población importante del país, poniendo atención a las acciones del gobierno y exigiendo transparencia, exigiendo ser escuchados y escuchadas. Y bueno, recibimos esta nueva presidencia por 4 años más en estado de alerta, y pues muy atentos de qué es lo que pueda pasar también para movilizarnos y organizarnos.
Todo esto, Raquel, que usted nos cuenta realmente sorprende, y lo digo además en clave latinoamericana, porque probablemente ahorita se lo voy a preguntar después de conversar con nuestro corresponsal allí en la capital de Costa Rica, Esteban Cerdas, si es que Costa Rica sigue inmersa en una burbuja de la que muy poco se dice hacia el exterior, pero se tiene todavía esta idea de que era un verdadero milagro para el continente. Quédese con nosotros, por favor, Raquel. Esteban, muy buenas noches. Preguntarte cómo finaliza esta jornada. Veo ya que pasada por lluvia, entre otras cosas, después de que hay una rueda de prensa que tuvo mucha repercusión en medios de comunicación locales del presidente electo Rodrigo Chávez. Así es, un saludo al estudio, a toda la audiencia que nos está escuchando. A mi espalda se encuentra la Rotonda de las Garantías Sociales, un símbolo, honestamente, para quienes manejamos una conciencia social en Costa Rica. 5 de las 7 provincias, entre ellas las periféricas, Tatiana, fueron conquistadas por don Rodrigo Chávez, el hoy candidato electo por la presidencia de Costa Rica, quien entrará en funciones el próximo 8 de mayo. De esas provincias, de las 7 provincias, solamente 2 fueron ganadas por don José María Figueres Olsen, se refiere a la provincia de Cartago y a la provincia de la ciudad capital, San José. El último corte, el corte número 12 del Tribunal Supremo de Elecciones, con un 98% de los resultados escrutados, coloca a don Rodrigo Chávez con un 52% de los votos y a don José María Figueres con un 43%, determina que el 43% de la población con posibilidad de votar no lo hizo, o sea que se encuentra dentro de la línea del abstencionismo, 3 puntos más que el 40% de la primera ronda electoral. El candidato Chávez, en efecto, realizó su primera conferencia de prensa donde estuvimos presentes. En esta se abordaron temas sobre la comisión responsable que revisará los más de 1,000 nombramientos, Tatiana, que debe hacer el nuevo gobierno, y recae la responsabilidad sobre la exdiputada y excandidata a la presidencia Natalia Díaz, una de las pocas figuras políticas visibles, reconocibles, que le dio adhesión a don Rodrigo Chávez de cara a la segunda ronda. Doña Natalia será la responsable, además de ejercer en algún momento como ministra. Le consultaron en la rueda de prensa si lo haría como ministra de la presidencia. Don Rodrigo Chávez pidió que esperemos para que haga el referente anuncio al respecto. También consultamos, Tatiana, sobre las publicaciones de medios de comunicación internacionales donde se asocia a las sanciones por acoso sexual que recaen sobre don Rodrigo Chávez mientras era funcionario del Banco Mundial, ahora como presidente, y preguntamos cómo eso podría afectar económicamente al país en términos de no propiciar el turismo en Costa Rica. Esta fue la respuesta, si podemos escucharla. Será más adelante en el servicio informativo, okay, que la vamos a escuchar. Desincentivar el turismo, gracias, que sin duda es un asunto también transversal para una nación que tiene un PIB muy marcado por el turismo. Esteban, gracias. Veremos qué repercusiones tiene todo esto en adelante. Gracias, muy buenas noches. Saludos. Saludos. Raquel, me quedo unos minutos más con usted con esta reflexión que ya le planteaba, y es que ¿qué pasó con ese llamado milagro que era Costa Rica, con ese ejemplo para América Latina, para Centroamérica? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió en Costa Rica fue la implementación de las políticas neoliberales y la privatización de alguna manera del Estado, ¿no? Todavía mantenemos muchas de las instituciones del Estado, sin embargo, estos empréstitos han obligado a recortar inversión en educación, en abrir los mercados para la importación de productos con estas firmas de los tratados de libre comercio con diferentes países como Estados Unidos. Se sabe que estos tratados no han sido la maravilla que nos han querido vender, ¿no? Porque entonces tenemos acceso a más productos, pero al mismo tiempo se ha encarecido la producción. Los campesinos costarricenses no pueden competir con las importaciones, y entonces lo que tenemos son precios más altos, y tenemos muchas personas que han tenido que vender sus fincas y emigrar a las ciudades. Costa Rica es una maravilla. A mí me parece que tenemos
un potencial enorme de salir adelante a todas estas circunstancias. Tenemos todavía lo más importante, tenemos esta belleza natural que es la que nos hace pues sobresalir a nivel mundial, es yo creo que nuestro mayor activo. Y además tenemos una cantidad de personas y gente que de verdad tiene ganas de trabajar, se levanta con ganas de hacer cosas, gente que tiene buen corazón, buenos principios. Entonces tenemos de todo para estar completos, pero muchas veces las políticas que vienen desde los gobiernos, desde las ciudades, se ponen en medio del desarrollo en las comunidades y del desarrollo social y de bienestar. Parte de las luchas populares es rescatar todo esto que nos enaltece y nos permite mantenernos de pie a pesar de todas estas circunstancias y de toda esta corrupción que está creciendo. Pero yo lo que veo en este país es mucho potencial y muchas ganas de hacer las cosas. Lo bonito es que tenemos claro qué es lo que queremos y lo bueno es que la gente siempre está encima de conservar lo que de verdad es bueno y no dependemos solamente del gobierno y podemos también cuestionar las decisiones de los gobiernos. Este es el ejemplo, por ejemplo, de los movimientos ecologistas, que hemos sido los que hemos defendido el ambiente en los últimos años. Si hubiera sido por los gobiernos o por las leyes, mucha de la belleza de Costa Rica hubiera desaparecido. Por ejemplo, la mayoría de los ríos estuvieran en este momento represados y muertos. Tendríamos allá en Cruzitas una mina a cielo abierto que haría rico a algunos empresarios de Canadá y a nosotros nos dejaría esa miseria. Y así hemos logrado a través del pueblo, a través de la organización social y comunitaria, detener proyectos que no son buenos. Es algo que tenemos que fortalecer. Razones para sentirse crítico. Claro, razones para sentirse orgullosos y orgullosas, Raquel, como movimientos ambientalistas, sobre los que además, mire usted qué paradoja, los distintos gobiernos llaman para que todos estos lugares sean conocidos por los turistas alrededor del mundo. Raquel, muchas gracias por este análisis. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia Rusia y Ucrania, falsificaciones flagrantes en medio de una campaña de propaganda occidental para desviar la atención. Es la denuncia del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, sobre la presunta masacre de civiles en la ciudad de Bucha cometida por militares rusos. El gobierno ruso pide que el tema sea llevado al Consejo de Seguridad de la ONU. Reino Unido se opone. Es un complejo asunto que revisamos al volver en Es Noticia. En noticia Rusia y Ucrania, Moscú denunció la manipulación por parte de Occidente sobre la difusión masiva de noticias falsas sobre muertes de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Analistas sostienen que todo esto es una cortina de humo para desviar el escándalo en el que está inmerso el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció este lunes el ataque con noticias falsas que se difunde a través de las redes digitales por Occidente y Ucrania sobre la situación en Bucha, luego de que autoridades ucranianas culparan a Moscú de una presunta masacre de civiles en dicha ciudad. Hubo muchos ejemplos en el curso de la operación militar en Ucrania de claras historias falsas lanzadas.
seguidas instantáneamente por una campaña de propaganda y denuncias airadas. Cuando la verdad salió a la luz varios días después, nadie en Occidente quería hablar de ello. Subrayó que ese tipo de escenificación supone una amenaza directa para la seguridad internacional, por lo cual Rusia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual fue denegada por Reino Unido, que ocupa su presidencia rotatoria. Lavrov recordó que las tropas rusas abandonaron Bucha el pasado 30 de marzo, tras lo cual su alcalde, Anatoly Fedoruk, y luego la policía ucraniana, declararon a la prensa que todo estaba bien. Agregó que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad, ningún civil local sufrió agresión alguna. Tal como estamos ahora, las fuerzas rusas abandonaron el área de la ciudad de Bucha el 30 de marzo como parte de una reconfiguración de su presencia. Durante los siguientes 3 días, el alcalde habló allí por televisión y dijo que la ciudad estaba volviendo a la normalidad. Llamó la atención sobre el hecho de que las imágenes de una presunta masacre de civiles se hicieron públicas no de manera inmediata, sino a partir del 3 de abril, en coincidencia con la llegada de la urbe del Servicio de Seguridad de Ucrania y la televisión local. Otros voceros del Kremlin han señalado que las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon suburbios al sur de la urbe, donde hay barrios residenciales a lo largo de 24 horas, con artillería de grueso calibre, tanques y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. Por otra parte, mientras el gobierno de Ucrania intenta encubrir sus propias atrocidades culpando a Rusia, analistas sostienen que la Casa Blanca busca tapar el escándalo en el que está involucrado Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense. Recientemente, se descubrió un ordenador portátil con fotos que muestran a Hunter Biden en negocios turbios, tráfico de influencias, consumo de drogas y prostitución. Todo esto desde el año 2014, siendo uno de sus territorios de operaciones, precisamente Ucrania. Allí los hechos, entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora en la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora Aribel, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Tatiana, gusto en saludarte y muchas gracias por esta gentil invitación para poder compartir con tu auditorio pues todos estos temas de coyuntura de interés internacional. Muchísimas gracias. Primero permítame preguntarle sobre las negociaciones. Parecía que habían llegado a un punto en donde se estaba avanzando ambas delegaciones, la de Rusia y la de Ucrania, sobre todo con el último encuentro en Turquía. Y si revisamos todo esto que está sucediendo, la pregunta es si lo que están tratando es de afectar esas negociaciones que estaban por fin viendo como una luz al final del túnel. Interesante tu cuestionamiento, Tatiana, porque en cada ronda de negociaciones el mundo está esperando tener muy buenas noticias para que por fin haya un acuerdo de paz. Sin embargo, algo sucede en cada ronda y pareciera que de un lado o del otro hay un punto de quiebre y entonces continúa la guerra y entonces tenemos que esperar una siguiente ronda. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta última? Tú lo dijiste atinadamente, pareciera que ya se estaban empezando a poner de acuerdo allá en Estambul, Turquía, donde pareciera que ya Ucrania estaba cediendo algunos de los puntos a negociar por parte de la posición de Rusia. Sin embargo, pues ahora esto se flagela, nos abre nuevas puertas oscuras y entonces pareciera que hay más retrocesos de los posibles avances que estábamos viendo a lo largo de la semana pasada, Tatiana. Porque en todo caso lo que ha salido a través de los medios de comunicación, incluso dentro de Estados Unidos, como el Washington Post, que da cuenta de la información que había en el ordenador del hijo del presidente de Estados Unidos, de Hunter Biden, que había sido el gerente de una empresa de gas con sede en Ucrania, deja mucho que pensar. Y también se plantea entonces lo siguiente: si es que todo esto lo que está buscando es convertirse realmente en una cortina de humo para que nosotros no sepamos la verdad de lo que estaba realmente pasando con Hunter Biden y con todo este escándalo. ¿Usted qué cree? Sin duda, esa es una hipótesis, por supuesto que no la podemos descartar, y esto está alimentado y le genera capital político a Donald Trump, porque recordaremos que Donald Trump desde la campaña
durante el año 2020 estuvo de manera muy puntual diciendo que había intereses por parte del hijo de Joe Biden en Ucrania y se desató toda esta polémica años antes cuando estaba suscitándose esta controversia al interior de los republicanos y los demócratas, caso que recordaremos que pues llevó a un segundo proceso de juicio político de Donald Trump, y su parte de su defensa era muchos elementos en base a estos intereses que se tiene por parte de la familia Biden en Ucrania. Entonces, al interior hay una agenda política muy inflamable por parte de Estados Unidos, y que si volteamos a ver una mirada en cuanto a lo que está sucediendo en términos de geopolítica en Ucrania, pues entonces pareciera que todo cuadra, ¿no? Pareciera que este rompecabezas empieza a encontrar las figuras para ir embonando lo que en verdad está buscando. De ahí que desde antes de la guerra estábamos viendo una postura por parte de la Casa Blanca que pareciera que era el mismo Joe Biden el que quería una guerra, era el que estaba propiciando e incitando. Entonces ahora viene este cuestionamiento de que tantos intereses hay por parte de la familia Biden en Ucrania y también de otros empresarios, que entonces cada vez se empuja más a esta teoría de que lo que les interesaba era tener una economía de guerra para que reactivara a algunas empresas que se ven beneficiadas cuando existe una guerra que es mucho más jugosa que una economía de paz, Tatiana. Sin embargo, pues esto tendrá seguramente su curso, está muy politizado también al interior de Estados Unidos, y entonces aquí es donde también hay sesgos por parte de los medios de comunicación al interior de la Unión Americana, donde por un lado, como tú bien dices, Washington Post dice una cosa, pero The New York Times dice lo opuesto, y entonces cuando empezamos a ver, es lo mismo que está sucediendo con los medios internacionales. Hoy en día vivimos una guerra mediática donde lamentablemente ya también tenemos que tener un balance de opinión a leer unos u otros para poder tener un criterio más objetivo, Tatiana. La verdad en riesgo como la propia población. A propósito, permítame preguntarle sobre otro asunto que no es menos importante, ya que usted habla de la política interna de Estados Unidos. ¿Cómo afectará todo esto las elecciones de medio término del Congreso de este año de Estados Unidos? ¿Qué cree usted? Me encanta tu pregunta porque sin duda hoy en día todo lo que está sucediendo en Ucrania puede sumar o restar en las elecciones, por un lado, y hago un paréntesis, que se van a dar este domingo en Francia, pero también suma y resta de todo lo que pueda suceder en la agenda doméstica de cualquier país de Europa. Y si volteamos a ver a Estados Unidos, la factura la va a pagar muy alto Joe Biden en las elecciones intermedias durante el mes de noviembre, pero además, si se pierde esta mayoría, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, Joe Biden tendrá 2 años de gobierno, es decir, los 2 últimos de su mandato, sumamente difíciles de poder gobernar su país, logrará muy poco, avanzará muy sutilmente en sus promesas de campaña en cuanto a que no logrará la aprobación de sus propuestas, de sus proyectos, de sus reformas, y por lo tanto cada vez de manera día a día estará cavando la tumba del Partido Demócrata para las elecciones del año 2024, donde entonces estaremos teniendo de regreso a un Donald Trump mucho más fortalecido en la Casa Blanca, y este episodio, sumado con el episodio de Afganistán, será lo que pulverizará al interior a los demócratas, y se estarán señalando a Joe Biden como el responsable de esta gran pérdida. Con promesas de campaña que no se han cumplido, como por ejemplo el control de los precios del petróleo y una inflación que no logra ser contenida. Para despedirla, doctora Aribel, usted ha nombrado un asunto que también es muy importante en todo este contexto geopolítico y tiene que ver con las elecciones en Francia. Pero esto, ¿de qué manera beneficiará o de qué manera afectará a cualquiera de los 2 candidatos que van punteando las encuestas, la reelección del presidente Emmanuel Macron o la candidata de extrema derecha que de nuevo busca llegar a la presidencia, como es Marine Le Pen?
Así es, Tatiana, hemos visto que a lo largo de las últimas semanas los 12 candidatos que estarán llegando a las urnas el próximo domingo allá en Francia, pues ahora han aprovechado la coyuntura para entonces poner sobre la mesa dentro de su plan de propuestas políticas sobre cuál va a ser ahora la propuesta de seguridad de Francia con respecto a lo que se está viviendo en Europa. Y entonces tú atinadamente lo has dicho, ¿no? En la recta final estará Marine Le Pen con Emmanuel Macron, la misma historia que se dio en el año 2017, y The Economist, que es una revista británica, ha hecho una proyección electoral y ha apuntado que, de acuerdo a las encuestas que están aplicando, aunque Macron le iba muy mal por el tema de los chalecos amarillos y el mal manejo de la pandemia, de acuerdo a los franceses, la implementación de este certificado sanitario, pues tenía cada vez menos posibilidades. Sin embargo, ante este liderazgo que ha buscado tener Emmanuel Macron ante la crisis que se vive en Ucrania, pues cada vez está repuntando y todo señala que en la primera vuelta estará Emmanuel Macron con Marine Le Pen. Sin embargo, se irán a una segunda vuelta el 24 de abril y por lo tanto el tema de Ucrania será crucial para que logre el triunfo el actual mandatario para un nuevo periodo, lo cual no será nada fácil su mandato para los próximos 5 años, porque enfrentará una Francia debilitada, una Francia que le exige mucho no ser el presidente de los ricos, una Francia que le demanda tener una postura mucho más clara y más cautelosa con respecto al tema de Ucrania, así que son momentos muy complicados al interior de Europa y como bien lo dijo en algún momento el propio mandatario galo, pues Joe Biden estuvo en Europa, pero él finalmente se fue a Estados Unidos y les deja el problema ahí en su territorio. Entonces los europeos tendrán que aprender también a resolver sus problemas sin permitir tanto la influencia de lo que se está generando al interior de la Casa Blanca. Muy complejo escenario con esta Europa en crisis. Veremos qué pasa el próximo fin de semana con la elección presidencial en Francia. Gracias, profesor Aribel, por ayudarnos a comprender todo este contexto geopolítico que partía. Fíjese usted, estaba yo pensando en preguntarle de un hecho específico, pero es que tiene muchas aristas que vinculan al mundo entero. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana, sigan con nosotros.